Carlos, tienes el micrófono apagado. Ay, perdón, gracias Marcela, es que no me di cuenta que se cerró. Bueno, entonces continuemos, Carol, mientras van llegando los compañeros. Vuelve a... Ay, perdón, ya le puse que pueden compartir. Entonces vuelve a mostrar las maquetas porque tengo, o sea, tengo reparos en cuanto... Tengo reparos en el lenguaje que ustedes están utilizando y sobre todo tú, porque córrelo un poquito a la izquierda, primero vemos el S. No, entonces a la derecha, perdón. Córrelo a la derecha, eso. Ahí. Entonces, a mí me parece que la investigación y todo está muy claro, ¿no? En el contraste. Y claramente es el contraste, y el contraste es negativos y positivos, y el contraste es una cosa diferente a otra, y en el contraste hay jerarquías, y en el contraste hay, no sé, desde la fotografía creo que es como el ejemplo más útil, ¿no? Creo que de ahí es que podemos sacar más cosas. Y bueno, y eso para mí creo que queda clarísimo. Muévelo otra vez a la fotografía, al texto de la fotografía, y lo reviso un poco. Mm, que dice, uy, hijo de pucha, amplíalo un poquitico, porque estoy muy sagatón ya. Entonces dice que am, la verticalidad finalmente como posiciona la verticalidad, horizontalidad, alto y bajo, eh, el contenido, fondo, el fondo y digamos, los diferentes planos. No sé, eso fue todo lo que pude o recuerdo de lo que dijiste, porque no lo estoy leyendo prácticamente, no me lo estás mostrando. Pero bueno, entonces el contraste en ¿Qué vertical, parte horizontal. te muestro? Bueno, ahí dice, entonces, horizontalidad, verticalidad, altura o por tamaño, eh, picado contra picado, bueno, es que yo no veo, o sea, no, yo no estoy viendo, Carol. O sea, lo ¿Cómo así, veo profe? muy cortado, el texto. Yo quiero que me muestres es el texto el contraste en fotografía. O sea que para subir, sube un poquito eso. Entonces creo que ese texto, digamos, es el que más como que nos podemos coger de ahí. De este modo podríamos distinguir dos tipos de contraste. Contraste visual, nítido y borroso, digamos que es la profundidad de campo que llamamos en la fotografía. El contraste como categoría de las relaciones de categoría complejas, comunes a todas las imágenes. Bueno, en fin, creo que con eso que acabo de decir hay suficiente información para desarrollar la idea. Y entonces pasemos ahora sí a las maquetas otra vez. A la maqueta primero de la más pequeña y luego la otra. Entonces, aléjalo y muéstrame la maqueta. Eso. Y un poco completa. Entonces, por ejemplo, esta composición se creó a partir de formas geométricas que se penetran entre sí. Eh, yo entiendo, digamos que ustedes pensaron, eh, bueno, en este caso, Saba pensó lo que quiero hacer o lo que, digamos, un poco lo que me falta es cómo querían representar eso, ¿sí? Lo queremos representar, pero de una manera un poco más sencilla, porque es que ustedes hablan de términos, digamos que... Ahora muéstrame, perdona, otra vez te voy a decir que me muestres allá en la conclusión textual y que me la acerques un poco. Por ahí, eso, sube un poquito. O baja, como sea. En conclusión, el concepto de diseño contraste, perdón, en relación a la forma y la sintaxis visual y textual, se refiere a la condición de diferencia en contraposición formal. Todo eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Digamos, explícamelo de manera simple. Em, en relación al diseño, en cuanto
a los conceptos de texto y los conceptos de forma. Eh, el contraste se refiere a una contraposición en relación a estos factores externos como lo son la luz, el brillo, la nitidez, el cromatismo, entre otros factores que encontramos en... Bueno, pero no dijiste diferencia en contraposición, dijiste Sí. contraposición. O sea, la clave está en No, la no, no, luz. es diferencia, la clave es diferencia. Ok, sí, Sino estamos de que, acuerdo. o sea, esta contraposición se ve reflejada, o sea, este contraste no puede existir sin un factor externo en contraposición, ¿sí me Claro, entiendes? Porque si no hay entonces no se ve contraste, si no hay reflejado. relación de una cosa con otra, Exacto. pero ya sea externo o interno. Digamos que el contraste puede ser interno, puede ser externo, o a qué nos referimos cuando hablamos de interno y externo, ¿sí? Porque interno, Externo es porque es externo ya a esa forma, o a ya, ese texto, no o externo al esa volumen, condición. no externo al proyecto, digamos. ¿Perdona? No es externo, o sea, esa externalidad no estás diciendo externa al proyecto, sino a una No, parte del proyecto. exacto. Y que Ujú. tiene relación. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, digamos que mm, lo que pasa es que pues ahí no necesariamente lo externo es, cuando uno habla de lo externo, pues puede entender que estamos hablando de lo afuera del Lo que pasa es proyecto. que, digamos que también queremos implementar o sea, la relación con el exterior en el proyecto. Entonces, también por eso hice referencia en esta diferencia con la intervención de factores externos. Vale, está bien. Y además los factores externos son interesantes cuando hablas de la luz, del brillo, ¿sí? Porque esos son, digamos, factores existentes en nuestro contexto inmediato y en el universo en el que trabajamos. Eh, Exacto. pero yo quiero que en alguna parte del texto, bueno, después dice, el contraste definido como diferencia sintagmática, ¿sí? El contraste es una diferencia, ¿sí? Aplicada al proyecto de vivienda colectiva por bloque será apropiado desde la forma y su interacción en contraposición externa a factores naturales y artificiales. Bueno, básicamente es ahora el énfasis en el contexto, o sea, en lo de afuera, en el afuera, ¿no? En este segundo párrafo estamos haciendo énfasis en lo de afuera. Entonces, que va a haber un contraste eh, 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 en, con relación a los factores naturales y lo que rodea el edificio, pues, y artificiales. Y por último, el proyecto se establecerá con base a figura fondo, negativo positivo, ya que es una de las características iniciales y representativas del concepto. Eso es como la clave, digamos, lo que yo logro relacionar forma, concepto, ¿sí? Que es fondo negativo, figura, fondo negativo, positivo. De lo que has dicho hasta ahora, esto es lo que yo logro relacionar como el elemento formal, ¿sí? Que uno dice, bueno, lo que pasa es que voy a hacer figura, fondo, negativo, positivo. O sea, que voy a hacer una cosa y su contrario, una cosa y su contraste o algo así, ¿no? No, profe, porque eso hace parte del espacio. Es, digamos, en cuanto a figura a fondo, el espacio puede ser, digamos, fluctuante, liso, y también, digamos, negativo, positivo, también hace parte de ese espacio como figura a fondo, ¿sí me entiendes? O sea, de esa ilustración. No, no te entiendo. No te entendí bien. O sea, que hace parte de ¿de cuál ilustración? O sea, no es diferente, sino es sintagmático, o sea, tiene relación. Sí, la figura fondo y el negativo positivo. Exacto. Porque para tú definir una figura a fondo debe ser por espacio negativo y positivo. ¿Por qué? ¿Por qué aseguras eso? Porque debe haber, digamos, figura Sí, negativa o positiva, ya eso lo defines tú, y debe haber un fondo que resalte lo anterior
para que exista un contraste. Pero por eso, pero es que no entiendo, digamos, si eso lo aseguras respecto a tu proyecto o respecto a la arquitectura en general, a la composición en general. Respecto a la composición en No, general, no, no, no. solo Sí, a tu sí, proyecto. sí, 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 En general. como respecto al diseño como tal. Esas, y digamos, esas afirmaciones son las que, am, pues todo, el diseño en general carece de ese tipo de afirmación, carece por naturaleza de ese tipo de afirmaciones, ¿sí? El diseño es mucho más intuitivo, empírico, de acción y no tanto de reacción, ¿sí? Y por tanto, no es obligatorio que tú construyas un fondo o que tengas un fondo especial para representar, eh, digamos, el negativo positivo o el contraste, ¿sí? Yo lo que Lo, quisiera, ujú, dime. lo que pasa es que también hay, digamos, fundamentos base en los que el diseño también, pues, se acentúa. Obviamente no estoy diciendo que debe ser así, pero sí, digamos, esa es mi propuesta, es nuestra propuesta hasta ahora. Entonces, no sé. Sí, sí, bueno, por eso, es que una cosa es la propuesta y tú te puedes basar en el paradigma que tú quieras, ¿sí? En el que te interese y tal, pero no puedes decir que no puede existir una cosa y no sé qué, porque precisamente eso es como parte, yo, yo, yo entiendo que unos temas de qué agarrarse, pero básicamente eh, no hay una relación matemática y no hay una relación de ese tipo en esta ciencia en la que estamos tratando, ¿sí? Entonces, al hacer tanto énfasis en ese tipo de cosas, se complejiza la acción, se complejiza el evento que tú estás queriendo realizar y finalmente, bueno, espérate, voy a terminar de leer, generar un contraste visual no figurativo. Digamos, no hay una posibilidad de hacer un contraste visual figurativo en arquitectura, a no ser que tú hagas, no sé, un pájaro o algo así. Toda la arquitectura es figurativa, es abstracta, ¿sí? No hay, no, y si esto es una escultura, de plano, entendemos que no, ya habíamos dicho que no era ninguna cosa figurativa. Así que y de hecho, lo que quiero decir es, la arquitectura no es figurativa, no puede ser figurativa, ¿sí? No representa nada, no copia nada de la naturaleza. Por el contrario, se ha modelado y modificado a través de interacción de formas no establecidas. Eso me gusta, pero ¿qué es una forma no establecida? Cualquier forma es una forma no Lee lo establecida. siguiente, es que Ah, tú, por cantidad, sino por calidad. Sí, es que esto que yo estoy haciendo se llama análisis del discurso, ¿sí? Y entonces pero evidentemente pues hay que leerlo todo y releerlo y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces tienes razón. Formas no establecidas, entonces es una modifica a través de interacción de formas no establecidas por cantidad, sino por cualidad modular dilatadas. Por cualidad modular dilatadas. ¿Qué quiere decir cualidad modular? que vamos a usar elementos modulares dilatados, rotados, reflejados en beneficio del diseño. Ya. ¿Y por qué dices que no es por cantidad? O sea, ¿por qué la aclaración de que no es por cantidad, sino por cualidad? O sea, a mí me parece que lo que quieres decir es que va a haber, digamos, módulos, ¿cierto? Que son unos módulos los Sí. que van a configurar el proyecto eh, y va a haber una dilatación, una rotación. eh, por ejemplo, te puedes ahorrar en beneficio del diseño proyectual, proporcionado a partir de una, a una oposición de aperturas al exterior. Eso sirve, brindando armonía sensorial y visual. Bueno, listo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las maquetas, teniendo en cuenta que vamos a hacer modulación, vamos a dilatar esos elementos, esos mismos elementos se van a rotar y se van a reflejar. Básicamente eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Sí, señor. O sea, Entonces, en cantidad no me refería, era porque aún no tenemos como,
cuántos vamos a usar ni nada Claro. de eso, sino Ah, más bueno. bien nos vamos a basar en los módulos. Claro, puede ser uno, 100, 50, ya veremos cuántos, no importa, pero entonces eso, entonces aquí tenemos un proyecto, el primer ejercicio, esta composición creo a partir de formas geométricas que se penetran entre sí. Se maneja una figura geométrica pura, el triángulo, y otra es el poliedro, no sé qué, y los tonos predominan la composición, tal. Entonces yo quisiera ver más claramente reflejado el tema de lo último que dijimos, ¿sí? La articulación entre módulos, digo, la separación, dijiste, la rotación, la no sé qué, ¿cierto? Eso fue lo que llegamos. Pero eso no lo veo claro acá. Es decir, esto lo veo, esto no es que sea feo ni que sea mal, sino que no lo veo relacionado con lo otro, excepto por los colores, ¿sí? Entonces hay un evidente contraste entre el blanco y el negro, entre la figura poliédrica, digamos que no es una figura simple, y una figura simple que es una pirámide, que no, eso no es bueno, o formada por triángulos y la otra pues por múltiples lados. Eso lo que veo en contraste. Y en el otro, entonces por ejemplo encuentro una cosa muy rara que es a partir de un polígono dilatado en negativo 10 veces. ¿Por qué 10 veces y dónde están las 10 veces? ¿Cuáles son las 10 o a qué te refieres con Pues 10? digamos, el módulo es el blanco, es la pauta y se dilata, como puedes notar acá hay un ritmo, entonces ahí es donde se dilata esta misma figura, este mismo módulo, 10 veces, es decir, en negativo 10 veces, es decir, que disminuye. Pero, ¿dónde está 10 veces? Es lo que no, lo que quiero que me expliques. ¿Dónde está el número? Disminuyen en tamaño 10 centímetros, por Ah, decirlo así. 10 veces en escala, Sí, quieres decir. ajá, exacto. Sí. Ya. O sea que es un reflejo de esto, pero escalado, por decirlo de alguna manera. Ajá, sí. Bueno. Entonces modular a partir de un polígono dilatado en negativo, pero el negativo es ¿por qué? ¿Porque es negro? Profe, lo que pasa es que ay, qué pena, Carlos. Lo que pasa es que, Tranquila. digamos, en lo que yo me fundamento es digamos, en cosas que he leído y en cosas que también me han enseñado durante pues, los semestres que he hecho, y es básicamente que la estructura modular, em, para decir, digamos, rotado, se dice de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Y cuando tú dices dilatado, entonces se dilata en negativo tantas veces cuando se disminuye o se minimiza. Bueno, no sé cómo explicarlo bien para que me entiendan. Yo creo que me entienden. Y se dilata en positivo cuando tú aumentas. Sí, bueno, yo te entiendo eso y yo podría, digamos, em, aceptarlo y decir que está bien, pero yo te pediría el favor de que no te bases en eso porque esto no es una ciencia, no es una ciencia básica, ¿sí? Entonces, decir que el negativo es cuando no sé qué y si sé más, no te va a servir. Ay, no sé cómo decírtelo. Yo te entiendo perfectamente y sé que has aprendido y es muy valioso eso, digamos, esos conceptos que tienes y los puedes manejar como quieras, pero yo no quiero que me hables así. Es decir, yo quiero que me hables de lo que, de tus percepciones, de tus ideas, de que no basada en un conocimiento, digamos, en una construcción de un conocimiento que honestamente no es compartido por todo el mundo, ¿sí? De ninguna manera. O sea, eso que tú estás diciendo es una verdad muy parcial, muy parcializada para, para nosotros, digamos que no es posible decir que eso es cierto, lo que tú me estás diciendo, ¿sí? De pronto alguien te diga que eso es cierto y punto, y es ciencia pura, pero esto no es así. Y pues simplemente es el favor que te pido en este semestre, ¿sí? Entonces en este semestre hacer un poco caso omiso de ese conocimiento, ¿no? El conocimiento también es construir y deconstruir. Y un O poco, sea, sí, dime.
Digamos que no hable nada, digamos, de interacciones formales, nada de principios de orden, nada de eso. Sí, O, sí lo puedes hacer, pero no desde la idea de que es como una fórmula, ¿sí? Entonces, cuando tú dices que el positivo y el negativo es esto y es y punto, no, no es así. El positivo y el negativo puede estar visto desde múltiples perspectivas, ¿sí? El positivo y el pero, negativo. o sea, precisamente te estoy dando la mía. Pero es que no es la tuya, Carol, es lo que yo quiero escuchar, es tu, no, no digamos el constructo de otro, sino que tú me hables más tranquilamente sin, sin digamos, esa base que tú tienes ahí, que está muy bien, pero yo solamente te pido que lo hagas, digamos, más libremente, desde ti, cómo se te Vale, ocurra a ti, cómo se te ocurre a ti decirlo y eso. Y así seguro nos entendemos mucho más, ¿sí? Porque, porque, ¿qué? Bueno, porque utilizas simplemente tu sentido común y tal, y no configuras a partir de un discurso que puede tener valor o no. Pero en este momento lo que quiero es que hagan las dos, así como más natural, más de lo que vieron, qué les surge, qué se les ocurre, qué ideas tienen al respecto. Y si me apuras, pues no hagas composición, entonces. Haz una escultura libre, sin composición. No tengas en cuenta la composición, ni Saba, ¿sí? Entonces no cuenten los lados tanto, no cuenten, hablen de figuras puras, de figuras complejas, hablen de relaciones, de articulaciones, pero sin, digamos, centrarse tanto en hacer una composición que tenga un ritmo, un orden, una jerarquía, que tenga división, multiplicación. No, no, no es siempre el método. Eso es una manera, digamos, de generar composiciones, pero no todas tienen esa estructura. Entonces, retiren un poco esa estructura y traten de ser algo un poco más libre, desde lo deductivo a partir de lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Porque es un ejercicio diferente. Entonces, tómalo como un ejercicio diferente, simplemente. No estoy diciendo que no vale, tenga, Carlos. que no tenga validez, digamos, las estructuras de unos conceptos y tal. No digo que no, pero este es un ejercicio diferente que no parte de esas premisas o de esos paradigmas, que no son absolutos, por cierto. No, pero espera, no lo dejes de compartir. Por último, ya para terminar, y no es que esté mal, a mí me parece que todo está claro hasta la construcción del volumen, porque el volumen no me genera, digamos, emoción. Y yo quiero que el volumen genere más emoción que explicación. ¿Sí? Entonces hagan algo más emotivo, más desde el contraste, traten de representar el contraste, busquen en sus recuerdos, en su memoria, en sus conocimientos, en internet, donde les dé la gana, busquen cosas que puedan representar eso y cómo lo pueden hacer que sea intuitivamente algo bonito, empezando por ahí, ¿sí? No que responda a los parámetros de que tiene multiplicación, jerarquía, de que es un módulo, no, sino de que hagan una escultura que representa eso que vimos en la fotografía, de la repetición de módulos, del contraste, de toda esa teoría que tienen allí en los dos casos. Y luego también, pues, darle más forma de edificio, naturalmente. O sea, las dos cosas. Para el próximo lunes hay tiempo. Listo, Carlos. ¿Listo? Bueno, otra vez nos demoramos. En el próximo, si no nos demoramos nada. A ver, Carlos, ¿quién seguía? ¿Quién había dicho? Nosotros, profe. Sí. Dale, dale, Nicolás, rápido. ¿Verdad? Hagámoslo un poquito rápido. Pipe, presenta. Tienes el micrófono apagado, Pipe.
Rápido, Qué pena, profe. Carlos. Carlitos. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ya. Sí, Bueno, el concepto inicial que escogimos la música, lo primero que hicimos fue como retomar todo lo que representaba como tal la música, todo lo que significaba la música, basada en toda esta cantidad de términos. Según nuestra consulta, lo más importante o lo que se basa en realidad el concepto de, como tal de música, tanto como concepto como al momento de aplicarlo, son esos tres términos principales que significa ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo como música se representa en toda la parte de tempos, de los tiempos. La parte de la armonía es como la altura que genera o esos contrastes de sonoros de graves y altos, agudos, que generan lo que es al tercer concepto, que es la armonía. Entonces, basado en esos tres términos específicos de la música, pues ya empezamos a tratar de representar la parte volumétrica. Entonces, en la maqueta pues ¿y los quedó, textos? no los... Ah, Mm, sí, Yo tengo espera, los, espera, aquí los tengo, espera, aquí los tengo. profe, todas las Están. especificaciones y todo Ahí los también, profe. Carlos, perdón. Carlos, sí, sí. eso. Aquí están todos los Ahí conceptos, tenemos. digamos, los básicos de todo lo que significa como tal la música. Pero pues sí, como le dije al principio, los tres términos más importantes que debemos escoger es armonía, melodía y ritmo. Sí. Pues tomamos como esta referencia. Podemos representar como las ventanas, ya que nos generan como unas mismas líneas y unas mismas figuras geométricas. Ujú. Y ya. Entonces, ya basados en estos, pues ya empezamos como a componer la volumetría. Inicialmente lo que yo traté de identificar fue el encuadrado como figura geométrica un poco más rígida y se trata de identificar lo que es el ritmo, porque pues el ritmo en la música y debe de ser un pulso constante y cuadrado que no puede variar tan fácilmente. Entonces por eso lo tomé o lo identifiqué con el cuadrado. El círculo lo traté de como relacionar como tal con la armonía que deben haber de los otros dos conceptos. Entonces traté de como de unir todos los tres elementos teniendo, basado en lo que le digo, en armonía. Como tal, digamos, en el momento de una composición, en el momento de una canción, son elementos diferentes, elementos, de hecho, hasta contradictorios en algún momento, en el momento de una composición, que forman un solo elemento, que al final la conocemos como canción, como interpretación, como concierto, bueno, en fin. Entonces, la mayoría de la composición traté de hacerla de pronto solamente en planta, basados también, pues quería como resaltar la parte de los niveles, diferentes niveles en cada uno de los momentos, porque trato de identificar una canción, de que una canción no es solamente un solo ritmo, una sola plano, sino tiene variantes, tiene expresiones, tiene momentos Eh, expresivos. Sí, señor. te voy a parar porque estás hablando básicamente en plan, o sea, empezaste en planta y no es, digamos que es como una cosa general, la que es una volumetría y la volumetría no parte en planta. Espérame un segundito. Espérenme, voy a finalizar y me vuelvo a conectar porque para solucionar el pitico que está sonando, ¿vale? Entonces ya los vuelvo a convocar.